Bueno, como ustedes saben, pues hay una diversidad grande de participantes, no solo en número, sino en procesos. Hay quien tiene ya muchos años en la pastoral social, que ha gastado mucha parte de su vida en la pastoral social, en las comunidades, con la gente, y otros que a lo mejor van empezando, que tienen algunos años en esto. Quisiera pedirles a estos viejos sabios, y lo digo con mucho respeto, con esta idea de los pueblos originarios, ¿no? Este abuelo, esta abuela que tiene una palabra sabia, que nos ayuden a hacer un proceso de discernimiento, de indicarnos por dónde debe ir el asunto, ¿no? No queremos centrar todo esto como si fuera una clase, sino más bien que nos ayuden a discernir, a ver lo que no hemos alcanzado a ver, a poner énfasis donde tal vez no lo hemos hecho. Y a quienes van empezando, pues les pedimos que se hagan las preguntas adecuadas, ¿no? Que se hagan las preguntas que les permitan discernir este proceso y que hagamos entonces un aprendizaje colaborativo, juntos. Yo quisiera también pedirles que tengamos pues la sensibilidad como función de esta iglesia de generar esperanza. A veces cuando nos reunimos en actividades como estas, nos pasamos señalando conflictos, problemas, cosas que no se han hecho. No sé ustedes, a veces terminamos un poco más cansados emocionalmente y a la iglesia nos toca dar esperanza también, ¿no? Decir que sí hay otra forma de vida, que otro mundo es posible, y creo que nos toca también decir eso, sin negar lo otro. Vamos entonces a comenzar este día, en este espacio de formación. Gran parte de esta mañana y una parte de la tarde estará a cargo de Monseñor Hércules Medina Garfias. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Morelia, originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Estudió en el IMDOSOC Diplomados de Doctrina Social de la Iglesia en Colombia, en la Universidad Unisangil. Hizo un curso de Desarrollo Social y Cooperativismo en la Universidad de San Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Hizo la licenciatura en Ética Social y Desarrollo Humano, y en 2 ocasiones estuvo colaborando en la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Morelia, y actualmente es el responsable de la dimensión de pastoral del trabajo. Entonces tendrá un espacio para compartirnos pues esta primera parte, que es qué es la doctrina social de la Iglesia, fuente y metodología. Después va a continuar con los principios de la doctrina social de la Iglesia, así como indica su horario, pero habrá un espacio de intercambio de ideas, incluso de preguntas, y es ahí donde les invitamos a ser concretos y apuntando donde creen ustedes, según su experiencia y su vida gastada, hay que poner énfasis. Pues les dejo aquí con Monseñor Hércules. Buenos días a todos y a todas. Les pido que hagamos una invocación al Espíritu Santo. Decía uno de mis maestros que por ser pecador prefería rezar antes. Así yo también, por ser pecador, necesito el auxilio del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla por el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues quiero agradecer al Padre Rogelio y a todo el equipo de CEPS Cáritas la invitación para estar esta mañana aquí con ustedes y compartir pues lo que he ido aprendiendo en este tema de la doctrina social de la Iglesia. Quiero pedirles a mis hermanos sacerdotes y a quienes
ya tienen algo más avanzado en esto de la doctrina social de la Iglesia, que nos tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? Voy a tratar de exponer lo más sencillo que pueda, sobre todo en atención a quienes vienen por primera vez a esta asamblea y que nunca han tenido la oportunidad de estudiar algo relacionado con estos temas de la doctrina social de la Iglesia. Si para algunos de ustedes resultara un poco repetitivo, pues pido precisamente su comprensión, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar. Son cosas a lo mejor muy básicas, muy elementales, pero que creo que se necesita como punto de partida para no hacer supuestos, ¿verdad? Porque a veces suponemos que ya lo sabemos, que ya no nos hace falta, pero yo preferí mejor partir como si nada estuviera. Entonces, por eso les pido su comprensión a todos. Entonces, vamos a avanzar en esto. Miren, en la doctrina social de la Iglesia, a manera de introducción, generalmente yo suelo poner de referencia que el ser humano está todos los días en relación con el asunto económico. Todos los días necesitamos dinero, todos los días hablamos de dinero, todos los días tenemos que tocar ese tema. Entonces, ese es un punto que no podemos dejar de lado, las cuestiones económicas. Luego también, por distintas situaciones, estamos relacionados con asuntos de educación. También se necesita saber algo de esos temas. Y en cuestión de la cultura, pues también es otro referente que el ser humano tiene que estar siempre relacionado con ello. Con la familia, pues ni qué decirlo, tanto porque tenemos una familia de origen, como otros que han formado su propia familia, otros pertenecemos a una familia religiosa, sacerdotal o episcopal, pero tenemos que estar siempre haciendo referencia al tema de la familia. Las cuestiones de política también nos afectan y vean cómo nuestro país pues tiene ahora una gran diversidad de posturas en cuestiones de la política. La religión, pues también ahora tenemos bastantes opciones, ya no somos los cristianos católicos la única opción, y las realidades sociales que todos los días también nos van cambiando la perspectiva que tenemos. Entonces, por cuestión de tiempo no les pido que platiquen estos temas ahí entre ustedes, que los analicen, pero yo creo que sí vale la pena no dejarlos de lado. Entonces, eso por un lado. Nos pasamos ahora a ver qué es la doctrina social de la Iglesia. Miren, en relación a las definiciones de doctrina social de la Iglesia, pues ha habido muchas formas de definirla, muchas formas de aportar. Pero quiero hacer una aportación aquí en relación al mismo nombre. Miren, para algunos se llama doctrina social de la Iglesia, otros le llaman doctrina social cristiana, otros le dan el nombre de doctrina social de la Iglesia y otros le llaman pensamiento social. Para algunos, hablar de doctrina es hablar de algo ya sólido, de algo que no cambia, de algo que es permanente. Y eso como que no les da a muchos buena idea, porque la doctrina social de la Iglesia, como lo veremos, estará siempre en una constante reflexión. Y hablar de la Iglesia, pues es acotarla a la parte de los fieles cristianos católicos.
Y por eso algunos dicen, es mejor decir doctrina social cristiana porque abarcamos un poco más de otras comunidades que tienen otra forma de concebir el cristianismo. Entonces, por eso prefieren llamarle doctrina social cristiana. Y otros le llaman, en lugar de doctrina, le llaman enseñanza social cristiana. ¿Para qué? Para en la enseñanza, pues, significar que está en constante reflexión. Entonces yo escogí esta definición que nos da el padre Humberto Marcich. Es un padre javeriano de origen italiano y dice, es un conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción que orientan a los cristianos y a los hombres para establecer relaciones más humanas entre personas y grupos en el campo económico, en el político, cultural, etcétera, que son ya los tópicos que había mencionado antes, pero sobre todo en esta parte, fíjense cómo señala ahí 3 bloques: principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción, que orientan a los cristianos y a los hombres en orden a establecer relaciones más humanas entre personas y grupos. Entonces yo creo que ahí podemos ver con claridad estos 3 elementos y también la finalidad que persigue la doctrina social de la Iglesia. Hablando de el primer bloque, los principios, el primer principio que tiene la doctrina social de la Iglesia es la persona humana. Ahorita solamente los voy a enunciar, ya en la segunda parte hablaré específicamente de cada uno de ellos, ahorita solamente los menciono. La dignidad de la persona humana y la sociedad, persona y Estado, la solidaridad, la subsidiariedad, el Estado y los derechos humanos, el trabajo humano, el salario justo, la propiedad privada y la dimensión social de ella, el derecho natural y orden jurídico, autoridad política y bien común, iglesia y política, destino universal de los bienes, serían los principios que les digo en la segunda parte vamos a hablar de ello. Los criterios de juicio, aquí pues dicho sea de paso, ¿verdad? El Evangelio insiste en que no juzguemos, dice, para no ser juzgados. Y el asunto ahí es que lo que nos prohíben es lo que nos resulta más atractivo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué criterios tenemos que emitir juicios nosotros como cristianos católicos? Porque ustedes saben que en tiempo de nuestro Señor, pues la ley del talión era la que primaba, era la norma de referencia, me la haces, me la pagas, y esa era la forma de juzgar, ¿no? Cuando Cristo viene, habla de no juzguen para no ser juzgados. Sabemos que la palabra juicio significa separación, y eso lo podemos ver ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, en versos 31 en adelante, como se habla del juicio final y habla de una separación de unos a la izquierda, otros a la derecha. Entonces, la palabra juicio quiere decir separación. Entonces, para nosotros como cristianos emitir juicios en relación a las realidades que tenemos,
cuáles serían los criterios a seguir. Y esos criterios de juicio, el primero es la caridad cristiana. Es el primer criterio de juicio. Y lo que sabemos de la palabra caridad, ¿verdad? Sabemos que viene de carus, que significa lo más caro, lo más valioso, lo más costoso. Eso significa caridad. Y si nos vamos un poquito más atrás, pues tiene como referencia la palabra ágape. La palabra ágape significa comida de manera literal, pero la comida da vida. Entonces, cuando hablamos de la caridad cristiana, es el amor que da vida. De hecho, la palabra amor viene de dos partes, una A privativa y la palabra amor mortis, que significa sin muerte. Entonces, por eso San Juan, cuando dice Dios es amor, se está refiriendo a que Dios es inmortal, a que Dios no muere, que Dios es eterno. Por eso significa la palabra amor, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos toda esta parte, entonces el criterio de juicio, la caridad cristiana, pues es dar amor. Si yo voy a emitir un juicio, tengo que pensar de qué manera voy a generar vida, de qué manera voy a generar una aportación positiva que cambie para bien. Y a mí me gusta siempre poner esta pregunta: ¿qué haría Cristo estando en mi lugar? Para hablar de la caridad cristiana es ¿qué haría Cristo estando en mi lugar? ¿Cómo resolvería Cristo estas situaciones? ¿Cómo lo haría Él? Porque nosotros al estar en la actividad de pastoral, casi siempre nos enfrentamos con situaciones de conflicto, con situaciones difíciles. Entonces yo creo que una pregunta que nos puede ayudar es esa: ¿qué haría Cristo estando en mi lugar? ¿Cómo resolvería Cristo esta situación? Ahí tenemos el caso de aquella mujer adúltera, y vean cómo por un lado Cristo tenía la ley de Moisés, tenía los escribas y fariseos, por otro lado estaba en riesgo la vida de esta persona. ¿Y para dónde se hacía él? Y fíjense cómo resolvió de manera estupenda esa situación. Pues el que esté limpio, que le tire la primera piedra, ¿verdad? Y entonces así salió Cristo bien librado y le salvó la vida a la persona. Entonces ese criterio creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Otro criterio que se nos da también en la doctrina social de la Iglesia es la verdad. La verdad puesta en el Evangelio, cuando Pilato le pregunta a Cristo qué es la verdad, pues lo deja colgado, no le responde. Y Santo Tomás de Aquino dice que la verdad es la adecuación de la inteligencia con la realidad de las cosas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdad, tenemos que pensar en esta parte que coincida lo que tenemos como criterio de referencia con la realidad que se está viviendo. Y en este caso, para ser más congruentes, tendríamos que ver que las cosas estén más adecuadas con el Evangelio. Si no está de acuerdo con el Evangelio, no podemos hablar que esto tenga verdad. Entonces, es otro criterio de juicio. La libertad es otro criterio de juicio, porque muchas veces, pues tenemos que, sobre todo en este tiempo que hay mucha violencia, la libertad de la persona, pues tanto a nivel interno como externo, puede estar condicionada, puede estar coartada, y por eso muchas veces no se expresan las personas con libertad. Entonces hay que cuidar mucho esa parte.
También la justicia, no solamente en el sentido que menciona Aristóteles, ¿verdad?, de darle a cada quien lo suyo. Yo una pregunta que me hago es, ¿qué es lo suyo de cada quien, verdad? Luego Santo Tomás, cuando dice dar lo justo, dice él, pues es dar lo exacto. Lo justo es lo exacto. Entonces, ¿pero qué es lo exacto? Entonces, ya cuando entramos en esas reflexiones, pues surgen muchas preguntas. Sin embargo, tenemos que tocar esa parte de la justicia como criterio de juicio. Tenemos que ser justos al momento de juzgar. La solidaridad también es otro criterio de juicio, porque ustedes saben que la palabra solidaridad viene de solidum, que quiere decir sólido, y solidare, que significa unir. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, es hablar de hacer fuerte al débil. Eso quiere decir solidaridad en sentido cristiano, hacer fuerte al débil. No es dar gorras, no es dar playeras, no es dar bolsas, no es dar despensas. La solidaridad no va ahí. La verdadera solidaridad es la que hace fuerte al débil. ¿Para qué? Para que se pueda valer por él mismo y se convierta en sujeto de su propio desarrollo. Entonces, cuando nosotros emitimos un juicio, tenemos que ser solidarios de tal manera que potenciemos a la persona más débil para que ella salga adelante y supere sus situaciones. Luego, otro criterio es la paz, que ahora pues está de moda en todos lados, ¿verdad? Porque dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces, como no nos habíamos visto en estas situaciones, entonces ahora sí echamos de menos la paz. Y ahora todo el mundo quiere trabajar por la paz, ¿verdad? Algunos lo hacen porque les den reconocimientos y aplausos y demás, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar también por construir la paz, es decir, no solamente al momento de juzgar es echarle la caballería encima a una persona, sino que también tenemos que ver si lo que estoy yo aportando construye paz o construye violencia o construye destrucción o genera otras situaciones. Entonces, si hablamos de criterios de juicio en sentido cristiano, esto es lo que nosotros deberíamos buscar, es usar estos 6 criterios que se nos dan aquí en la doctrina social de la Iglesia. Las directrices de acción, que es el segundo bloque que se menciona en la definición. Las directrices de acción, la primera de ellas es el respeto a la dignidad de la persona humana. Miren, si alguien tiene que ser respetuoso, respetuosa con la persona humana, somos nosotros los cristianos católicos. Tenemos más razones nosotros para ser respetuosos con la persona humana que cualquier otra persona de la sociedad. Y a veces nos encontramos personas que por razones humanitarias, por razones de filantropía, de altruismo, son más respetuosas que nosotros. Pero nosotros tenemos razones muy fuertes para poder respetar a la persona humana. Entre ellas, pues el libro del Génesis nos dice que es imagen y semejanza nuestra cada persona. Entonces, si yo quiero ver a Dios, ¿en dónde lo tengo que ver? Pues en la persona. Cada persona es imagen y semejanza de Dios y es también sacramento de Dios esa persona. Entonces, si hablamos en un sentido trascendente, tenemos más razones para respetar a la persona que cualquier otro ser humano de la creación. Entonces, respeto a la dignidad de la persona humana. A veces, cuando se usan expresiones despreciativas, pues se lastima a la persona. A veces cuando, por ejemplo, me ha tocado saber de cuando una persona que tiene su vestimenta
de su pueblo, de su comunidad, como se les llama ahora, pueblos originarios, y entra a una oficina de la modernidad, de la posmodernidad. Fíjense cómo a veces vamos relegando a la persona porque viene vestida de manera diferente a nosotros. Eso lastima, eso no habla bien de nosotros. Entonces nosotros no tenemos ninguna razón para ofender a ninguna persona. Entonces hay que tener un criterio, una directriz muy en cuenta, que es el respeto a la dignidad de la persona humana. Luego, la práctica del diálogo respetuoso. Los cristianos tenemos que saber dialogar con todo tipo de personas, que piensen diferente, que crean diferente, no importa, pero tenemos que saber dialogar. Miren, el Papa Benedicto XVI mandó a los cardenales a que estudiaran el catecismo de la Iglesia Católica, y la razón que les dio fue: no podemos dialogar con otras denominaciones si no estamos seguros de lo que tenemos. Entonces, a veces cuando nos cerramos mucho, cuando queremos imponer las cosas o nuestras creencias, pues también atropellamos a las personas. Entonces tenemos que ser personas de mucha capacidad de diálogo y también abrirnos a la verdad que pueden tener otras personas, ¿verdad? No somos los únicos que pensamos, no somos los únicos que estudiamos, no somos los únicos que sabemos. Entonces, diálogo respetuoso. Luego, otra directriz: la lucha noble y razonada en pro de la justicia y la solidaridad. Miren, cuando las cosas que nos llevan a luchar y a trabajar y a esforzarnos pierden su nobleza y su razón, es porque se transgrede la justicia y la solidaridad. Entonces, quiero pensar, por ejemplo, cuando ya se daña físicamente a las personas, cuando se destruye su vida, cuando se destruye su patrimonio, cuando se afectan sus bienes, ya dejó de ser noble y dejó de ser razonable. Entonces, si estamos en una directriz de acción, tenemos que cuidar mucho que la lucha de todo lo que emprendamos, de todo lo que trabajamos, sea noble y razonado. Y ahora se habla mucho de la recta razón, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar esas dos partes para que sea justo y que sea solidario lo que estamos tratando de hacer. La cuarta directriz es formar a los pastores y laicos a fin de que la doctrina social de la Iglesia se haga efectiva en las realidades temporales. Miren, ¿por qué este criterio es importante? Esta directriz es importante. Les comparto esto. Hace unos años, en el 96, que fue cuando me tocó salir a Colombia, a esta universidad, Unisan Gil. En este curso que nos dieron de Desarrollo Social y Cooperativismo, participamos de 6 países de América Latina, y al estarnos dando el curso, a mí me llamó la atención de que había expresiones que para unos significaban una cosa y para otros otra. Y había momentos en que no nos entendíamos, aunque todos hablábamos español, no nos entendíamos por los modismos, ¿verdad? Entonces, así puede pasarnos también a los pastores con los laicos. Los laicos hablan un lenguaje y nosotros hablamos otro. Entonces, cuando podemos ir estudiando con los mismos referentes, con los mismos criterios, con los mismos contenidos, es más fácil unificarnos. Y si hablamos el mismo lenguaje, podemos empujar las cosas para el mismo lado, porque no vaya a ser que unos remen a la derecha y otros remen a la izquierda y nunca se avanza. No sé si han fijado que parece que nosotros estamos en un
eterno empezar, siempre estamos empezando, siempre estamos empezando. Yo me he fijado, por ejemplo, en algunas parroquias, cada año, por ejemplo, hay catequistas que empiezan siempre con el primer tema de la creación. Y al año siguiente vuelven a empezar el primer tema de la creación. Pobres chiquillos, lo mismo, ¿verdad? Entonces, así nos puede pasar también en esto, estar en un eterno empezar. Entonces, eso también es importante. Y esto que les comparto hoy, pues yo lo enseñaba también en el seminario de Morelia, cuando me tocaba dar estas clases, pues se lo compartía a los seminaristas con esa intención de que cuando ellos salieran ya como sacerdotes, pues pudieran hablar el mismo lenguaje, porque estos también se los daba a los laicos en las foranías o en los decanatos, como ustedes les conozcan, en esto de formar pastores y laicos en la pastoral social, pues era darles lo mismo, tanto a los seminaristas como a los laicos de las parroquias. Entonces a mí me parece también una directriz importante para llevar a cabo la acción. Luego, quinta directriz, usar de una doble experiencia, la experiencia histórica del mundo, porque el mundo tiene su propio caminar, tiene su propia experiencia, y hay que tomar en cuenta pues lo que ya se ha hecho, ya lo que se ha vivido, ya lo que se ha aprendido en la vida. Pero también tenemos la experiencia del Evangelio. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta qué experiencia tiene el Evangelio de Jesús, que nos puede iluminar, nos puede orientar, nos puede encauzar. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Siguiente directriz, la apertura de los carismas y de los dones del Espíritu Santo. Miren, todos tenemos carismas y yo estoy cada vez más convencido porque recientemente escuchaba yo decir a un padre, refiriéndose a una persona ya grande, pero dice, mira, esta señora que va aquí, ella me dijo, no me ponga a dar temas a mí, no me ponga a dar pláticas a mí, pero a mí póngame a barrer, a trapear, a hacer comida y con gusto le ayudo. Fíjense cómo las personas descubren cuáles son sus carismas y que están dispuestos a aportarlos. ¿Se necesita quien haga comida o no? ¿Se necesita quien barra? ¿Se necesita quien trapea? Pues sí, todo eso se necesita. En cambio hay quienes tienen facilidad para transmitir conocimientos, enseñar, etcétera, ¿verdad? Pues que lo hagan, cada quien que aporte sus carismas. Y los dones del Espíritu Santo, pues todos los que hemos recibido el sacramento de la confirmación, pues tenemos esos 7 sagrados dones, ¿verdad? Y hay que ponerlos a trabajar porque a lo mejor ya están enmojecidos o con telarañas y no sé qué más haya, ¿verdad? Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que los active para que la obra pues sea de Dios también, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Pues que va a haber un mayor compromiso, ¿verdad? Si estamos haciendo lo correcto con los carismas que tenemos y los dones del Espíritu Santo, pues vamos a tener un mayor compromiso. Siguiente directriz, la práctica del mandamiento del amor. Acuérdense que por encima de todas las normas está el mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, ante todo, la regla suprema, pues debe ser el mandamiento del amor. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Entonces, ante esas directrices, pues sobre todo lo que nos tiene que dirigir, pues es el amor. Características de la doctrina social de la Iglesia. La primera característica que tiene la doctrina social de la Iglesia es que es dialogal. ¿Y por qué? Porque dialoga con las situaciones del mundo. Fíjense, en esa parte
si nosotros conocemos bien la doctrina social de la Iglesia, conocemos los documentos, desde la Rerum Novarum hasta donde va el magisterio de la Iglesia, pues vamos a tener más elementos para poder dialogar las situaciones que se nos presentan en el mundo. Y cuando uno se sienta a dialogar, pues uno aprende mucho y también tiene oportunidad de aportar lo que sabe. Entonces, ojalá que en esto también llevemos esa disponibilidad de entrar en diálogo, en contacto con otras personas o instituciones. No es un conjunto de recetas ya hechas. La doctrina social de la Iglesia no es un conjunto de recetas ya hechas. Miren, las recetas de cocina les dicen tanto de azúcar, tanto de manteca, tanto de harina, tanto de esto, y les va a resultar esto. Aquí no se puede hacer eso. En la doctrina social de la Iglesia no se puede, no es una receta ya hecha, ¿sí? Entonces, la doctrina social de la Iglesia se tiene que ir reflexionando, se tiene que ir haciendo cada vez en las situaciones que se presentan en el mundo. También los documentos del magisterio son propuestas concretas a problemas concretos. ¿Se acuerdan cuando salió la Rerum Novarum? ¿Cuál era el problema que estaba ahí en ese momento en auge? El trabajo y pues el asunto de los empresarios y los trabajadores, ¿no? Estaban siendo explotados. Entonces, fíjense cómo el Papa León XIII saca esa encíclica, responde a ese problema concreto, aunque Marx también saca el Manifiesto Comunista, ¿verdad? Pero de todas maneras la doctrina del magisterio de la Iglesia está expresada ahí y da respuesta a un problema concreto. Entonces, esa es una de las características que la doctrina social de la Iglesia es dialogal. Luego, son respuestas a situaciones determinadas y muchas veces irrepetibles, ya no se van a volver a presentar. A lo mejor en Europa se presentó en tiempo del Papa León XIII eso, pero fíjense cómo ahora esa situación la tenemos en nuestros países de América Latina y otros del mundo. Hay explotación, se hace trabajar a las personas horas de más, no se les paga lo que es un salario justo, etcétera. Entonces, hay que responder, dar una respuesta a esas situaciones determinadas y que pueden ser que no se vuelvan a repetir. Esto no quita que estén inspiradas en los valores humanos y del Evangelio, ¿sí? Entonces ahí a la hora de dialogar, pues habrá quienes presenten valores humanos, razones humanas, pero también nosotros podemos aportar los valores que hay en el Evangelio desde nuestra verdad cristiana. Otra característica, la doctrina social de la Iglesia es permanente. Y es permanente en su inspiración de fondo. ¿En dónde se inspira la doctrina social de la Iglesia? Pues en la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura pues no cambia, su contenido tampoco cambia. Una cosa es que la desempolvemos y la pongamos en el contexto actual, cuando se hace meditación, cuando se hace la lección divina, pues se desempolva la palabra de Dios y se pone en la actualidad y nos aporta lo que tiene. Entonces, en este sentido, la inspiración de fondo, esa no cambia, por eso es permanente. En su inspiración, en sus principios de reflexión, todos los principios que enumeré hace rato, esos no cambian. Piensen, por ejemplo, quiten el principio de la persona humana o la dignidad de la persona humana. Pues si quitan eso, pues se acabó todo. Entonces no podemos quitar esos principios. Entonces por eso es permanente en sus principios de reflexión. También es permanente en la unión vital con el Evangelio. Miren, si ustedes le quitan
el contenido del Evangelio deja de ser doctrina social cristiana o doctrina social de la Iglesia y se puede convertir en una ideología. Entonces, para que sea doctrina social de la Iglesia, tiene que tener esa unión vital con el Evangelio. Entonces, en ese sentido es permanente la doctrina social. También es evolutiva. La doctrina social de la Iglesia es evolutiva. Siempre es nueva. Cuando estamos en permanente reflexión, en permanente análisis, pues siempre vamos a encontrar algo nuevo. Entonces, es evolutiva porque siempre es nueva. Se adapta según las condiciones históricas. Fíjense cómo lo que el Papa León XIII aportó en el año 1891, entonces eso, si lo leemos en nuestros días, entonces tenemos que hacerle las adaptaciones según las condiciones históricas que nosotros estamos viviendo ahora en nuestro país. Eso también es importante tenerlo en cuenta. El flujo de los acontecimientos en que se mueve el hombre y la sociedad. Fíjense cómo también nos desafía el flujo de los acontecimientos en que se encuentra el hombre y también la sociedad. Entonces, si estamos hablando de que lo que antes se hacía en 100 años, después se hacía en 10, ahora lo que se hacía en 10, ahora se hace en 1, o lo que se hacía en 1, ahora se hace en un día, pues eso es porque hay una serie de flujo de acontecimientos y ahora tenemos pues toda la revolución industrial, ¿verdad? Que se habla de la cuarta revolución industrial. Entonces, en todo eso pues ha habido muchos avances y por eso los mismos acontecimientos pues cada vez son más rápidos. Pasamos a la fundamentación de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se fundamenta en la dignidad de la persona humana, que es uno de los principios que enumeramos hace un momento. También se fundamenta en los derechos inalienables o inviolables del ser humano, ¿verdad? También se habla mucho de los derechos hoy día, pero yo hasta ahorita no conozco a una institución que se dedique a promover los correlativos deberes, ¿verdad? Siempre hoy se habla de derechos y por todos lados brincan los derechos y ahora hasta se brincan los derechos fundamentales y promueven más los derechos sociales y promueven más los derechos individuales por encima de los derechos fundamentales. Pero yo no conozco quien se dedique a promover los correlativos deberes. Entonces, en este caso, también tenemos que tomar en cuenta, sí, los derechos, pero también los correlativos deberes. Miren, en una ocasión, en una parroquia ahí de Morelia, fueron a dar un curso de los derechos del niño, ¿verdad? Y entonces participó allí el hijo del sacristán, ¿verdad? Y resulta que cuando llegó a la casa, pues el niño no había hecho la tarea y el sacristán se lo zumbó, ¿verdad? Le dio ahí su correctivo. Y entonces, como al niño le habían dicho que tenía derecho a demandar a su papá cuando lo golpeara, pues fue y demandó al papá, pero no dijo por qué se lo habían zumbado, ¿verdad? Porque él no había cumplido con su deber. Entonces, fíjense cómo a veces esas situaciones nos toca también analizarlas. Cuando promovemos derechos humanos hay que promover los correlativos deberes también. Entonces, la doctrina social de la Iglesia también se fundamenta en la dignidad de la persona humana, en sus derechos y en sus deberes. Esta parte que pongo ahí
se muestra la verdad sobre el hombre. La voy a omitir ahorita porque la voy a tocar cuando hable de la persona humana en los principios. Entonces ahorita disculpen que lo deje así. Fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Las fuentes de donde se alimenta, donde se nutre la doctrina social de la Iglesia, pues una fuente indispensable es la Sagrada Escritura. Entonces, para nosotros, pues es indispensable conocer la palabra de Dios. Y aunque pareciera que los que se dedican a la pastoral profética son quienes tendrían que conocer mucho de la palabra de Dios, no solo, también los que hacemos la pastoral social en sus distintas dimensiones, pues tenemos que conocer muy bien la Sagrada Escritura. Luego, también otra fuente es el pensamiento de los santos padres de la Iglesia. Los santos padres de la Iglesia dejaron muchísimas enseñanzas en relación a temas que tienen que ver con las realidades sociales que les tocó vivir a los cristianos, que les tocó vivir a ellos. Y entonces los santos padres de la Iglesia, pues se les da ese nombre, primero porque pues ellos estuvieron en el origen, ¿verdad?, de la Iglesia, la acompañaron, la nutrieron, la fortalecieron y la defendieron, muchos de ellos hasta con su propia vida, no solamente con sus enseñanzas. Por eso se les da el nombre de santos padres, porque ellos estuvieron ahí. Luego, otra fuente es la reflexión teológica. Miran, los teólogos de nuestra Iglesia, pues ellos hacen aportes también importantes e interesantes. Entonces hay que estar siempre viendo qué es lo que nos aportan los teólogos. La reflexión teológica es otra fuente de inspiración para la doctrina social. Las expresiones de fe de la comunidad. Siempre la comunidad también tiene formas de ir expresándose y de ir transmitiendo la vivencia. Entonces hay expresiones de fe de la comunidad que también nos sirven de inspiración. Luego tenemos una segunda fuente. Podríamos hablar, allí yo creo que lo más correcto es decir que la primera fuente es la Sagrada Escritura y subfuentes serían el pensamiento social de los padres, la reflexión teológica y las expresiones de fe de la comunidad. Y luego la segunda fuente, así como tal, sería la razón humana. Y en esta parte de la razón humana hay que hablar de la experiencia y conocimiento de lo social sin el auxilio de la fe. Entonces, también lo que se conoce por el solo pensamiento, por la sola razón de las realidades sociales, también nos sirve de fuente. Otro es el clamor de los pobres. Pareciera que los pobres no dicen nada, pero tienen mucho que decir. Y de hecho, pues hay mucho material ahora sobre el tema de los pobres. Entonces también hay que atender al clamor de los pobres, porque allí está también mucho para inspirarnos y trabajar también. Las ideologías que han surgido, pues también son cosas que han pensado desde la razón humana. Por ejemplo, hay quienes han pensado que el comunismo era una respuesta, ¿verdad?, a las situaciones de desigualdad. El socialismo también se piensa que son respuestas a los problemas que se tienen en la humanidad. Pues son ideologías que han ido surgiendo, ¿verdad?, que como tales pues han hecho su aportación y han desaparecido. Pero hay otras que van renovándose y van teniendo nuevas formas de presentarse,
pero también es bueno considerarlas, ¿verdad? Porque algo tienen de bueno. Por ejemplo, no sé de dónde se haya inspirado Carlos Marx cuando dice, en referencia a la justicia, dice: la justicia es darle a cada quien según cada cual. Yo digo que son de las cosas buenas que dijo este hombre. ¿Y dónde encuentro yo algo parecido? Y creo que es más antiguo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2, cuando dice que todo lo tenían en común y que nadie pasaba necesidad, que cada uno recibía según su necesidad, ¿verdad? Entonces, palabras más, palabras menos, están más o menos en la misma sintonía. Pero en ese sentido es donde creo que cuando se lee con detenimiento algunas cosas de estas, hay cosas que son rescatables, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos nosotros también que aprender y que pues enriquecer, ¿no? El comunismo, por ejemplo, en una ocasión una maestra que me dio a mí español, cuando yo todavía era gente buena, decía ella que Jesucristo había sido el primer comunista en el mundo. Y yo me quedé dándole vueltas pues al tema, ¿no? Y de lo que encontraba yo de diferente es que el comunismo como ideología ha sido impuesto. Y lo que Cristo hace es propuesto. Por eso siempre dice Cristo, si alguno, ¿verdad? Ahí está una conjunción condicional, si alguno quiere, ¿verdad? Pero no está imponiendo a nadie nada. Entonces hay diferencias en eso. Ahí está respetando la libertad, está respetando a la persona, está respetando sus facultades, etc. Si alguno quiere, ¿verdad? No es una imposición. Entonces son de las cosas que va uno cruzando la información y va marcando pues algunas diferencias. Luego también han surgido movimientos históricos. Miren, los movimientos históricos pues hacen también lo propio y dejan también alguna enseñanza. Y en esta parte, ¿qué es lo que resaltaría? Por ejemplo, en Perú hubo un movimiento, ¿cómo se llamaba? El Sendero Luminoso, ¿no? Entonces ahí hicieron ellos lo suyo. Yo no sé si ya esté extinguido o todavía esté como el rescoldo, ¿verdad? Que esté bajo las cenizas y eso en un momento dado vuelva a prender. Luego en Nicaragua estuvo otro movimiento que se llamó, ¿cómo? El sandinismo. Y en México, el EZLN, que también pareciera como que ya no está, pero ahí está bajo las cenizas, ya, que nada más le soplan fuerte y vuelve a prender, ¿verdad? Entonces, esos movimientos son históricos, han dejado algunas cosas que meditar, que reflexionar, que analizar. Las utopías también tienen que ver con la cuestión de la razón humana. Y ustedes recordarán, por ejemplo, la utopía de Tomás Moro, que después don Vasco de Quiroga la puso en práctica allá en la diócesis de Morelia. Y entonces, en ese sentido, pues han surgido también utopías. Y ahí tienen su riqueza, tienen su aporte. Entonces, hablando de dos fuentes, Sagrada Escritura, razón humana. Las demás, considéranlas como si fueran subfuentes, ¿verdad? Luego, las ciencias. Y aquí estamos hablando de las ciencias en general, pero sobre todo más de las ciencias humanísticas. Ahí tienen ustedes la sociología, tienen ustedes la psicología, la antropología, etcétera. Esas ciencias pues siempre nos aportan muchas cosas que enriquecen nuestros conocimientos, enriquecen todas nuestras aportaciones. Entonces también tengamos en cuenta eso y estemos abiertos. Los pilares de la doctrina social de la Iglesia. El primer pilar de la doctrina social de la Iglesia es la ley natural.
De esta ley natural se habla muy poco, pero no debemos dejarla de lado. Ahorita volvemos sobre ella. También el otro pilar es la dignidad absoluta de la persona humana y el concepto de persona solidaria. Miren, la ley natural tiene esta característica. La ley natural es una ley no escrita. Si mal no estoy, en el libro del profeta Ezequiel se habla de aquello de que les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, en el cual Dios va a grabar su ley. Entonces, si hablamos de ley natural, pues es una ley no escrita, sino que la llevamos en nosotros mismos. Y ahí viene otra de las características. Esta ley natural está por encima de la ley positiva, ¿sí? La ley natural está por encima de la ley positiva. Luego, es común para la conciencia de todos los seres humanos. La ley natural es común para todos, para la conciencia de todos los seres humanos. Sea japonés, sea canadiense, sea europeo, sea mexicano, llevamos la misma ley grabada en nuestro corazón. Esa ley natural es propia de todos. Son normas fundamentales y universales. La ley natural es fundamental y universal. Entonces debemos tener en cuenta que esa es una de las leyes que muchas veces se deja de lado. La dignidad absoluta de la persona humana. Aquí tenemos que afirmar y defender la dignidad del hombre y de todos los hombres. El Papa Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, creo que es el número 16 o el número 19, donde él habla de que no basta el desarrollo económico de los pueblos, sino que se tiene que buscar el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Entonces, parafraseando esa expresión del Papa Pablo VI, tenemos que decir que se tiene que afirmar y defender la dignidad del hombre y de todos los hombres. Nadie se debe quedar sin la afirmación y la defensa de su dignidad. Lo siguiente es trabajar por el desarrollo integral y promover al ser humano de manera integral. Miren, aquí uno de los maestros que yo tuve en la Universidad de Santiago de Chile, Luis Raceto, él es un hombre que se ha dedicado mucho a trabajar el tema de la economía solidaria y ha hecho muchas investigaciones. Casi sus libros de él no traen notas a pie de página, porque todo lo que él va aportando en sus libros pues ha sido fruto de su trabajo de él. Entonces, él decía, haciendo referencia a la expresión del desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, hablando de ese desarrollo integral, ponía 4 dimensiones. Si ponemos al ser humano en el centro, él hablaba de una dimensión espiritual y hablaba también de una dimensión corporal, de una dimensión social y de una dimensión individual. Entonces, en esas 4 dimensiones, él encerraba lo que dice el Papa de todo el hombre. Y ya después desarrolla cada una de las dimensiones, todo lo que debe entenderse en cada dimensión. Pero aquí, por razón de tiempo, lo dejo solamente ahí, atendiendo a lo integral en esas 4 dimensiones del ser humano. El concepto de persona solidaria. Miren,
el origen y el fin de la vida social es la conservación, el desarrollo y el perfeccionamiento de la persona humana. Esa es la parte del concepto de persona solidaria, que en el origen y el fin que se persigue de la vida social, pues es conservar, desarrollar y perfeccionar la persona humana. Entonces, Aristóteles dice que el ser humano es un ser social por naturaleza, un ser político, en el sentido de que tiene capacidad de comunicación. Y la Sagrada Escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, de ahí, en esas expresiones, podemos nosotros concluir de que el ser humano está creado para vivir en sociedad, en comunidad, en relación. Y entonces, a través de todo eso, es que se tiene que conservar la especie humana, se tiene que desarrollar, y ya San Ireneo de León dice que la gloria de Dios consiste en la perfección del hombre. Entonces, mientras no se desarrolle y no se llegue a ser plenamente hombre, no se le da gloria a Dios, ¿verdad? Y por eso tenemos que trabajar por su perfeccionamiento, su desarrollo y su perfeccionamiento. El afirmar que el hombre es principio, sujeto, fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. Fíjense, esto es muy importante, porque al afirmar que el hombre es el principio, ¿qué quiere decir eso? Es el punto de partida, el ser humano, es el punto de partida, eso quiere decir el principio. Cuando se habla de sujeto, el sujeto es el que realiza la acción, entonces la persona humana es la que realiza la acción. Y es el fundamento porque es la razón de ser. Y es la causa porque es quien da origen a. Y es el fin porque es el punto de llegada de todas las instituciones. Entonces nosotros, hablando de la Iglesia como institución, pues tiene que lograr eso con las personas humanas. Entonces, en esa parte sí debemos retener estos referentes: principio, sujeto, fundamento, causa y fin de toda institución humana. Es la persona. El hombre es imagen del Dios Trinidad. El hombre no se realiza a sí mismo. Entonces se va a realizar en tanto en cuanto salga de sí y entra en contacto con la divinidad, y también entra en contacto con los demás seres humanos, y entra en contacto con la creación, y entra en contacto consigo mismo. Entonces aquí, fíjense cómo esta relación del ser humano tiene estos tópicos, ¿eh? Hablar de la relación consigo mismo, pues tiene que ser una relación positiva. Miren, un detalle así nada más por poner un ejemplo. Si yo no acepto que tengo que usar estos aparatitos en mis ojos para poder ver mejor, entonces voy a estar bronqueado conmigo mismo porque tengo que usarlos, ¿sí? Pero si yo acepto que eso es una ayuda, pues voy a tener una relación positiva con mis lentes. Entonces, eso aplíquenlo en todas las cosas que, como dicen los psicólogos, lo que te choca, te checa. Entonces, de ahí podemos saber dónde nos falta trabajar mucho a nosotros. Entonces, esa parte tenemos que verla ahí. Luego, también al hablar de consigo mismo es hablar de la individualidad que dice Luis Raceto. Al hablar de la individualidad estamos hablando de derechos y deberes, entonces como individuo, ¿verdad? Y ya saben ustedes que la palabra individuo significa indivisible, entonces somos únicos, somos irrepetibles, eso quiere decir individuo, ¿verdad? Y con los demás es la parte de la sociabilidad,
Entonces, como seres sociables, pues tenemos que establecer relaciones positivas también. Con el mundo de la creación, ahora que está la Laudato Si en boga, pues también es importante tener una relación positiva con la creación y poderla cuidar, poderla embellecer, que fue el encargo que Dios nos hizo. Y también en la espiritualidad, ¿verdad? Con la relación con Dios tiene que ser positiva. Si tomamos como referente a Cristo, fíjense cómo Cristo no tenía problemas consigo mismo, no tenía problemas con los demás. Los escribas y fariseos le hacían problemas a cada rato, pero no es que él fuera una persona conflictiva, ¿verdad? Y con el mundo tenía una relación muy positiva. Cuando dice, miren los lirios del campo, que no tejen ni hilan, y en cambio se visten más elegantes que Salomón. Luego vean los pajarillos del campo, que no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta. Una relación positiva de Jesús con la creación. Y con Dios su Padre, pues ni qué decir, ¿verdad? Y fíjense que cuando una persona trae broncas consigo mismo, se bronquea con los demás, se bronquea con la naturaleza. Si porque llovió, tiene problemas. Si sale el sol, tiene problemas. Si está nublado, está... Entonces siempre es la relación negativa, negativa, negativa. ¿Y cómo termina? Echándole la bronca a Dios, ¿verdad? Se bronquea con todo el mundo. Entonces, esas situaciones a veces nos pueden pasar también a nosotros. Bueno, factores que integran la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué integra la doctrina social de la Iglesia? Primero, el mensaje del Evangelio es un ingrediente de la doctrina social de la Iglesia. No debe faltar Evangelio. Segundo, los problemas que surgen en la sociedad. Es otro ingrediente de la doctrina social de la Iglesia. El tercero, la reflexión moral, teológica y filosófica. Miren, la parte de la moral, ustedes saben que la palabra moral viene de costumbre. Entonces, si vemos desde lo teológico, ¿cuál sería la costumbre como Dios resolvería, atendería tal situación? Y lo filosófico tiene que ver con la razón. Entonces, la razón humana también, ¿qué puede aportar para la solución, para la práctica de tal situación? Luego, el análisis científico de la realidad también es otro ingrediente de la doctrina social de la Iglesia. Y en este análisis científico, pues hay tres cosas muy puntuales. Hay que buscar las causas, luego los efectos y las tendencias. En un análisis científico hay que ver esas tres cosas: causas, efectos, tendencias. Si esto sigue así, ¿a dónde va a llegar? Entonces tenemos que también aprender a hacer esos análisis un poquito más profesionales. Luego, las experiencias de la comunidad cristiana. Miren, a veces nosotros los sacerdotes, sobre todo lo digo desde nuestra realidad de sacerdotes, que llegamos a una parroquia o llegamos a una diócesis y pensamos que porque en la diócesis anterior donde yo estuve me resultó tal propuesta de solución a tales problemas, luego lo quiero meter en la otra diócesis y lo quiero meter a chaleco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me funcionó en la anterior que yo estuve. No, pues espérate, ¿por qué? Porque es otra diócesis, es otra realidad, es otra gente, son otras costumbres, es otra forma de solucionar las cosas. Entonces allí hay que tomar en cuenta las experiencias de la comunidad cristiana, cómo resuelven ellos, por ejemplo, una inundación, cómo se organizan para apagar un fuego, cómo se organizan para reforestar. Pues hay que atender cómo lo hace la comunidad, ¿no? No sé si me doy a entender en eso. Pero a veces nos pasa eso, que queremos ir haciendo lo mismo porque ya nos resultó en un lado, nos va a resultar en todos lados. No siempre pasa así. Criterios
para interpretar la doctrina social de la Iglesia. Primero, los documentos de la Iglesia son documentos históricos. Siempre que leamos una encíclica, hay que ubicarla en el año que salió, qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en ese país, en ese continente, qué estaba pasando en esos momentos. Son documentos históricos. Luego, el contenido de los textos siempre es ético. Fíjense, la doctrina social de la Iglesia pertenece al ámbito de la ética o de la moral social, ¿sí? Eso, siempre que leamos una encíclica, ese es su referente. Está en la referencia de la ética o de la moral social. Ahí es donde tenemos que nutrir toda esa parte. Tercero, son textos que median con las ciencias del hombre. Miren, una de las cosas que yo me he atrevido a decir, yo no soy psicólogo, me gusta la psicología, he leído cosas, he tenido que estudiar por necesidad algo de eso, pero una de las cosas que yo he dicho es que la psicología no puede emitir juicios de valor porque no es su objeto de estudio. El objeto de estudio son los traumas, por decirlo así, las situaciones que trae la persona atoradas en la parte psicoemocional afectiva, pero ya decir la masturbación es buena, no le toca decirlo a la psicología. Es un asunto de la ética, es un asunto de la moral. No sé si me doy a entender en eso. Entonces, en este caso, la doctrina social de la Iglesia, su ámbito es la ética, es la moral social. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Bueno. Luego, el magisterio social se desarrolla con la sensibilidad propia de la Iglesia, marcada por la voluntad desinteresada de servicio y atención a los más pobres. Este cuarto punto yo lo pongo como ejemplo esto. Miren, una mamá tiene una sensibilidad muy especial por sus hijos. Y fíjense cómo la mamá se desdobla en la atención al hijo más vulnerable, más frágil, más enfermizo, sin descuidar a los que están sanos. Entonces la Iglesia también tiene que tener la misma actitud. La Iglesia, dice el Papa Juan XXIII, es madre y maestra de humanidad. Entonces la Iglesia, sin descuidar a los que están bien, tiene que poner especial atención en los más pobres, en los más vulnerables. ¿Sí? Entonces, esto de la pastoral social, nuestros destinatarios deben ser preferentemente ellos, sin descuidar a los demás. Funciones de la doctrina social de la Iglesia. Miren, la primera función que tiene la doctrina social de la Iglesia es una función crítica. Ustedes pueden ver que a veces nos dicen, tú eres muy criticón. La persona criticona siempre va a estar fijándose en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo. Y la persona que es crítica es la persona que analiza, que discierne, que separa y se queda con lo bueno, con lo positivo. Entonces la doctrina social tiene eso, tiene una función crítica, es decir, analiza, discierne, y separa y se queda con lo que debe hacer. ¿Verdad? Esa función la tiene la doctrina social de la Iglesia. Y también tiene una función docente. Ustedes saben que
la función docente es porque enseña, ¿verdad? Entonces, por eso el mismo título que les decía al principio, enseñanza social cristiana. Entonces nos está transmitiendo una enseñanza. La doctrina social de la Iglesia siempre nos da una enseñanza. Y luego tiene una función teológico-pastoral. Una vez que ya discernimos, analizamos, criticamos, separamos y todo, ahora ¿cómo vamos a intervenir en eso? Y la doctrina social de la Iglesia nos da las pautas para intervenir en esa realidad que necesitamos acciones pastorales. Por eso, miren, no puede haber mejor práctica que una buena teoría. Si no tenemos una doctrina social bien conocida, bien dominada, va a ser más difícil que podamos intervenir en las realidades sociales. Si dominamos la doctrina social de la Iglesia y desde ahí analizamos las realidades que tenemos enfrente, va a ser más fácil poder intervenir en ellas. Por eso, pastoralmente, ya son las acciones que se tienen que hacer, pero ya habiendo hecho el diagnóstico, es como el médico, ¿verdad? Que, miren, los médicos, cuando son buenos para hacer diagnósticos, seguro que nos van a dar la medicina correcta. Pero si el médico hace un mal diagnóstico, nos va a dar una aspirina para querer resolver un problema que tiene que ver con, ¿cómo se llama esa? Cuando se derraman los líquidos en la cabeza, y no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, el médico va a fallar en su aplicación. Bien, ¿qué limitaciones tiene la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia, miren, primero, el magisterio no puede ir más allá de la revelación cristiana y de las verdades necesarias para que se acepte y se viva. Es decir, el magisterio de la Iglesia, el Papa, con los obispos en pleno, son el magisterio de nuestra Iglesia, somos el magisterio. Y el magisterio no puede ir más allá de la revelación cristiana, es decir, no puede ir más allá de la Sagrada Escritura. Nunca puede contradecir lo que dice la Sagrada Escritura y sobre todo el Evangelio. Eso debemos tenerlo muy en claro. Por ejemplo, el Papa jamás va a aprobar que el aborto se practique en la Iglesia. Hay un mandamiento que dice que no matarás. El Papa y nosotros como obispos no podemos ir en contra de eso. No sé si el ejemplo ayuda un poco. También, ¿cómo va a aceptar el matrimonio ahora al que le llaman de qué? Convivencia igualitaria. Pues eso es ir en contra del Evangelio, es ir en contra de la Sagrada Escritura. Entonces, el magisterio tiene límites. Segundo, el magisterio no va más allá de lo que permita la situación social y el momento histórico de su redacción. Entonces también no se violenta la parte de la situación social y el momento histórico. Miren, en Colombia le decían a un obispo cuando estaban pues en la situación de conflicto fuerte, le decían al obispo, ¿por qué no se pronuncia en contra de todas estas cosas? Dice el obispo, tengo que escuchar con un oído a unos y con el otro oído a otros, porque cada vez que yo me pronuncio me matan un sacerdote. ¿Sí se fijan cómo no podemos ir más allá de lo que en ese momento la situación social y la situación histórica permite? Entonces yo como obispo tengo que salvar la vida de mis sacerdotes, tengo que cuidar la vida de mis fieles, y no por un arranque visceral voy a exponer todo. A veces somos muy viscerales
y cuando se desarrolla lo visceral, se oscurece la razón. Y entonces tenemos que ser muy prudentes. La doctrina social de la Iglesia no tiene por qué dar soluciones políticas concretas. Ella se coloca en una perspectiva ética, no de política partidista. Fíjense, la doctrina social de la Iglesia no tiene un partido político exprofeso, ¿sí? Entonces, la doctrina social de la Iglesia la deberíamos conocer todos los fieles, y participes en el partido que participes, ahí tienes obligación de sembrar la doctrina social de la Iglesia, de sembrar la semilla del Evangelio, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, pero no tenemos por qué tener un partido exprofeso. La Iglesia no entra en cuestiones discutidas entre los teólogos, siempre que estos estén en comunión con sus pastores. Miren, aquí pongo un caso. Este teólogo, Leonardo Boff, hasta donde yo he leído y hasta donde he sabido, cuando él ha escrito algunas cosas, no están en comunión con el magisterio de la Iglesia. Le hicieron algunas puntualizaciones y él que dijo: yo prefiero separarme de la Iglesia para escribir como yo quiero. Entonces, ¿yo tengo obligación de seguir su pensamiento? No. Lo puedo leer por cultura, por conocer a ver de qué trata el asunto, pero no estoy obligado, como sí estoy obligado a seguir en comunión con los pastores de la Iglesia, ¿sí? ¿Quiénes elaboran la doctrina social de la Iglesia? Elaboran la doctrina social de la Iglesia los papas de la Iglesia, también los obispos, las conferencias episcopales y los laicos. Miren, ahora se ha seguido una metodología en la que se pide que participen los grupos de las parroquias, y esos grupos generalmente están conformados por los laicos. Entonces ahí es importante que vean cómo hay 4 participaciones muy importantes: el Papa, los obispos, las conferencias y los laicos. Bueno, hasta ahí esta primera parte. Antes de entrar a la participación de preguntas, de aportaciones y eso, vamos a movernos tantito. Cuando les diga Jerusalén, se ponen de pie. Cuando les diga Jericó, se sientan, ¿sí? Porque dicen que la memoria aprende lo que las sentaderas aguantan. Entonces, ustedes ya llevan hora y media ahí sentados, entonces vamos a que circule tantito la sangre. Jerusalén, Jericó, Jerusalén, Jericó, Jerusalén, 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 Jericó, Jerusalén, Jericó, Jerusalén, Jericó, Jericó, Jerusalén. Muy bien, siéntense, gracias. Vamos ahora a escucharles. Miren, con toda libertad, si hay alguna aportación de algo que yo no haya dicho o que les parezca que sea bueno reflexionarlo, con gusto lo compartimos. Si hay cosas que no sé, pues con toda confianza les diré esos temas no lo sé, ¿verdad? Entonces, pues ya me los dejan de tarea y en algún otro momento ya les compartiremos lo que se vaya aprendiendo. Pero sí, con toda confianza, lo que pueda aportar, con mucho gusto. Ay, ya no la veo. Muchas gracias por su participación aquí con nosotros, nosotras. Me parece que
todo su aporte en relación a la doctrina social de la Iglesia, pues es toda una preocupación. El Papa Francisco ha invitado, ¿verdad?, a retomar esta doctrina social de la Iglesia. Eso es muy importante, que la Iglesia en México también esté preocupada con esta situación. Toco un punto aquí con respecto a los pronunciamientos de la Iglesia, y a mí me llama mucho la atención que en los últimos años, sobre todo, han sido asesinados muchos sacerdotes, y la Iglesia, vamos a decir así, jerarquía, poco se pronuncia. Yo he leído algunas, después de que es asesinado el sacerdote, sí envían una carta, ¿verdad? Y las palabras son: oremos, sí, por el descanso eterno de X persona, ¿verdad? En este caso del sacerdote, pero queda hasta ahí. A mí me preocupa, me inquieta cómo la Iglesia a veces guarda silencio delante de esos acontecimientos. Por lo menos yo he visto esas cartas, no sé qué otro tipo de pronunciamientos ha hecho en relación concretamente a los asesinatos de estos sacerdotes que han sido en estos últimos años. Allí voy a decir dos cosas. Una, hay sacerdotes que han perdido la vida y no sabemos la causa de origen. Yo he sabido de algunos casos que han andado en situaciones turbias, y cuando se hacen las investigaciones, pues es preferible ya no mover el agua, porque si el sacerdote tenía vínculos con personas que estaban pues extorsionando o cosa por el estilo, o a él mismo lo estaban extorsionando, pues son situaciones que no conocimos, porque el sacerdote a veces no se abre con el obispo, no le platica lo que le está pasando, y a veces decir una palabra fuera de lugar hace más daño, ¿sí? Yo creo que cuando el sacerdote ha perdido la vida por causa de la evangelización, por causa de la pastoral, por causa de construir el reino de Dios, creo yo que se han hecho las consideraciones pertinentes. Y entre ellos me cuento yo, porque en las ruedas de prensa que me ha tocado a mí atender en la ciudad de Morelia, he tocado los temas en relación a la desaparición de sacerdotes, que no se ha sabido nada de ellos, y yo he reiterado el tema cuando ha habido oportunidad. Pero sí creo que son temas que a veces en esas dos líneas yo lo dejaría. A veces no sabemos en qué andan los padres también. Sí. ¿Qué tal, monseñor? Buenos días. En referencia a lo que acaba de decir, sí me preocupa algo. Parte del trabajo que se realiza, yo vengo de Ciudad Juárez, tiene que ver con jóvenes en contexto o en riesgo de entrar a las pandillas, o en riesgo de ser sancionados por la ley. Sí me preocupa, a lo mejor yo no he leído mucho, como esta naturalización de lo que un ser humano le está haciendo a un ser humano. Yo creo que un sacerdote, laico, religiosa o lo que sea, no podemos, como el discurso constante, es que andaba en alguna cosa, es que andaba en la otra. O sea, a mí me parece que al final va a encontrar la misma dignidad del ser humano, y no quiere decir, y no quiero pretender ser insulsa, pero sí también es cierto
que no podemos, me parece a mí, como iglesia, poder juzgar a un ser humano y decir, bueno, pues lo mataban porque andaba en algo. Me parece que no es digno de un cristiano decir eso. O sea, más bien el pronunciamiento es que nadie debe matar a nadie. Eso es lo que pienso. Gracias. Sí, partiendo de origen, tiene toda la razón. O sea, por eso citaba hace rato el mandamiento de no matarás. Pero también en esa parte tenemos que ver que hoy día tanto laicos como religiosos, religiosas, a veces por distintas razones, se han relacionado así y han expuesto su vida. Les digo, yo tendría toda la autoridad de denunciar cuando sé que este sacerdote lo mataron por causas de una pastoral, por causas de la evangelización. Si a mí mismo me matan por predicar el evangelio con la profundidad, con la dimensión profética que tiene, bendito el día y la hora que eso suceda. Pero si me matan a mí por andar en otras cosas que nada tienen que ver con mi ministerio, ahí sí no estoy de acuerdo. Es decir, porque hablando como institución, como iglesia, ¿sí? Desde luego que hay que defender la vida, sí, y hay que denunciar, pero también anunciando la verdad, se denuncia también lo otro. Entonces también tenemos que en ese sentido saber ser profetas hoy día, ¿verdad? Porque no podemos también, miren, es que un pastor, un verdadero pastor, no es que esté en contra de los santos, ¿verdad? Pues yo soy pecador, pues, ¿verdad? Pero un pastor tiene que ser estratégico para intervenir en las realidades que tiene enfrente, y tiene que ser estratega, porque si se trata de construir el reino de Dios, entonces yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si un equipo de fútbol se va a enfrentar a otro equipo entonces yo tengo que estudiar cómo juega el otro equipo para poder ganarle el partido. Entonces yo tengo que estudiar cómo se mueven las cosas y diseñar estrategias donde yo no exponga mi vida a la primera, ni tampoco exponga la vida de mis sacerdotes, ni tampoco exponga la vida de mis laicos, y que sí esté cumpliendo con la misión que se me encargó de construir el reino de Dios en el mundo, ¿sí? Entonces tenemos que ser estratégicos. Si además el pastor es santo, qué bueno. Si es sabio, qué bueno. Si está muy preparado, qué bueno, pero que sea estratégico. Sí. Por acá. Monseñor Hércules, sí. Gracias. Sí. Usted hablaba, entiendo que los principios, usted decía que son cosas permanentes, o sea que pasen años, pasen siglos, milenios, la Iglesia siempre va a defender la vida humana. Pues eso me queda claro, y me parece que eclesiológicamente eso es constitutivo de la Iglesia, eso desde la concepción hasta final, ¿no? Eso me queda claro. Que hay cosas que son permanentes, pero hay cosas que han evolucionado o pueden evolucionar. El celibato de los sacerdotes no era constitutivo de la Iglesia en tiempos de Jesús, después se hizo una tradición que todo el mundo en el occidente observamos, en el oriente no. Cambió, evolucionó. Yo me pregunto, de hecho ayer trataba este tema, ¿por qué no evolucionar también con la participación de las mujeres en la Iglesia? Es decir, no digo ya la ordenación, no estoy en ese tema, pero digo, si evolucionó y el Papa Francisco ha pedido comisiones que estudien más la participación de las mujeres en la Iglesia, como en algunas diócesis donde ya se les ha dado, por ejemplo, pues el que presidan algunas comunidades donde no hay sacerdote, ¿no? Se les ha instituido, se les ha dado las llaves del templo, se ha hecho un reconocimiento formal de ellos. Eso también ha evolucionado, y en la Conferencia del Episcopado Mexicano no encuentro por ningún lado ninguna comisión teológica que esté estudiando este asunto. Lo digo no como un reclamo, sino positivamente, como que me ofrezco para estudiar sobre el tema, para poder ver qué es constitutivo de la Iglesia, qué puede evolucionar,
y que de plano, qué cosa es principio y ya no se cuestiona, ¿no? Con mucho gusto. Sí, muchas gracias, padre. Creo que en ese sentido, pues se van dando pasos, ¿verdad? Ciertamente, todavía no se tiene una comisión como tal, pero creo que así como ayer Monseñor Alfonso compartía que el episcopado mexicano pues se paró enfrente de la situación de la pederastia, por ejemplo, ¿no? Y conformó la comisión, ahora existe una comisión de abogados que está asesorando, se está llevando todo adelante, ¿no? Entonces también creo yo que en su momento habrá que tocar estos temas para darle seguimiento. Yo pienso que en este momento el episcopado mexicano no estamos cerrados. Yo creo que vamos avanzando poco a poco. Desafortunadamente son muchos los temas que requieren de una respuesta, pero ténganos paciencia. Yo pienso que en su momento va a tomar. Yo estoy de acuerdo con ello porque, por ejemplo, no hemos explotado el diaconado permanente en México, no está explotado. Yo creo que eso cada vez se va a hacer más necesario, ¿verdad? Y sin embargo, son poquitas diócesis que hay en México que sí están ya con el diaconado permanente. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Chile. En Chile es el 50% diáconos permanentes y el 50% presbíteros, ¿no? Y trabajan de manera conjunta y yo pienso que tenemos que caminar para allá, ¿verdad? Pero todavía nos falta. Gracias, Padre. Muchas gracias por la ponencia. Personalmente me ayuda para la pastoral y amplía la visión. Sin embargo, así como nos pide paciencia, que nos tenga paciencia también los obispos, porque de vez así no es lo mismo la teoría y la práctica. A la hora de los cocolazos es que sí, ciertamente es difícil de tener en cuenta todos los criterios que se escuchó, y en ese aspecto creo que el peor pecado que podemos cometer es no hacer nada, quedar con los brazos cruzados y podernos equivocarnos. Y entonces ahí también donde pedimos la comprensión de los obispos, pastores, sabiendo también que la historia nos ha enseñado que algunos obispos, sacerdotes, que han aportado mucho en la iglesia, pero en su tiempo fueron vistos como ovejas negras, como don Samuel Ruiz García, San Oscar Romero y otros más, que esa es la verdad. Entonces aquí pues que nos tengamos la paciencia ambos también, que cuando estemos muy acalorados pues en el campo de acción, pues que nos entiendan nuestros pastores también. Decía el padre Rogelio ayer que qué bonito es la comprensión de nuestros obispos, que nos llamen no solamente para regañar o para una responsabilidad, sino también que sepa escuchar, ¿verdad? Y aquí yo creo que la paciencia nos podemos hacer, y el Papa Francisco pues prefiere una iglesia equivocada, dice que no haga nada. Entonces pues es difícil, no es nada fácil estar en el campo. Sin embargo, sí nos ayuda mucho este encuentro, este estudio, sí nos ayuda mucho. El avance de la reflexión teológica es porque han avanzado algunos, aún a pesar de que se hayan equivocado, pero y la mutua comprensión. Sí, gracias. Monseñor, buenos días. Buenos días. Pues yo quiero aprovechar la oportunidad de estar ante un miembro del Episcopado mexicano para exponerle una situación que al menos sucede en nuestra diócesis. Me imagino que también en otras diócesis puede suceder. En la diócesis de Irapuato tenemos una escuela de la caridad donde vamos a los decanatos pues a enseñar
lo poco que sabemos de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, nos encontramos con mucha resistencia por parte del presbiterio. O sea, no les interesa. O sea, ellos les interesan otras pastorales, pero la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, la verdad nos cuesta trabajo. O sea, muchos no les interesa esto. Y pues a mí me gustaría que esto se pudiera hacer eco, ¿no?, en el episcopado, de que pues haya mayor interés por parte del presbiterio. Gracias. Sí, mira, la pastoral social, al igual que la pastoral profética, y la pastoral juvenil, la pastoral familiar, son de la tribu de Isaacar, porque hay que sacar recursos para invertirle a esas pastorales. Entonces la pastoral social es invertir y muchas veces a fondo perdido. Y cuando a los padres, con sus respectivas excepciones, les tocan los bolsillos, pues reparan como los chivos, ¿verdad? Porque no quieren invertir, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que, así como la describes, yo la conozco bien, porque el 90% de los padres que están ahí en Irapuato eran de la Dios de Morelia. Entonces, conozco a la mayoría de ellos y por eso te digo que sí cuesta trabajo. Y lo otro que me explica esa postura es que en el seminario o en los seminarios todavía se sigue formando sacerdotes, no se forman pastores. El pastor atiende las tres vertientes fundamentales, que es la profética, litúrgica y social. El sacerdote, cuando se tiene la concepción de que es sacerdote, solamente atiende lo litúrgico. Entonces, tiene una visión reduccionista del ministerio pastoral. Y por eso deja de lado lo profético y deja de lado lo social, ¿sí? Entonces, esa formación se tiene que cambiar desde los seminarios. Y era parte de los pleitos que yo tenía con el equipo de formadores del Seminario Diocesano de Morelia, que no sé por qué me aguantaron ahí más de 10 años, pero porque siempre fui disidente y siempre cuestioné esa parte, ¿verdad? Necesitamos, hasta en la propaganda para el día del seminario se dice: el seminario es la casa donde se forman los futuros sacerdotes. Y yo mismo lo padecí. Cuando yo estaba en el seminario, yo no entendía por qué me mandaban a la pastoral penitenciaria. Yo decía, ¿eso qué tiene que ver con mi estudio para ser sacerdote? Y luego menos entendí cuando me empezaron a mandar al IMDOSOC a estudiar cursos de doctrina social de la Iglesia. Entonces tampoco lo entendía, yo no relacionaba eso con el ministerio. Hasta que me fue cayendo el 20, entonces fue que pude hacer ese proceso que llama el Papa hoy día la conversión pastoral, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos esos retos, ¿verdad? Pero no te desanimes, todos estamos en el mismo barco los que estamos aquí, ¿sí? Así que hay que seguirle adelante, aunque parezca que no se avanza, ¿sí? Pero hay que seguir adelante y yo creo que estas reuniones nos ayudan a todos a sentirnos acompañados, a sentirnos que vamos para adelante, hay que seguir trabajando, ¿sí? Bien. Buenos días. Buen día. Decir que hablar de la doctrina social de la Iglesia está establecido en los documentos más antiguos precisamente de nuestra Iglesia. Hablar que del 861 se establecía ya las palabras justicia social y que pasaron tantos y tantos años y el salir a caminar en la búsqueda de esas realidades temporales existenciales va muy lento. Hablar hoy en día que los que estamos aquí estamos en esa vertiente,
como laico celebro que se dé esta circunstancia, y al salir al encuentro de esas realidades no podemos dejar de pensar en la historia, en todos los acontecimientos que de cierto modo han marcado, más allá de comunidades, países enteros, bajo esa circunstancia de realidades sistemáticas que hay del propio hombre. En relación a eso quisiera preguntar, hablábamos hace un rato de carismas, hablábamos hace un rato de virtudes, de aptitudes. En las ciencias humanas se realizan ya en la educación básica, establecer en los niños, bajo un estudio psicosométrico, esos talentos que tienen naturales. Porque algo que tenemos en nuestra iglesia, y lo reconozco en lo que acaba de hablar el hermano, muchos de nosotros laicos estamos en la iglesia, pero estamos más al interior de la parroquia, desarrollando a veces actividades, digo que no son malas tampoco, pero que si pusiéramos el talento de por medio, el carisma o la aptitud, en las ciencias humanas dicen los perfiles, rendiríamos de mejor manera. Dice un dicho popular por ahí, zapatero a tus zapatos. Debiera de ser así. En nuestra iglesia se contempla ya en este momento esa posibilidad de que vayamos a, como en las ciencias humanas, el estudio psicosométrico, que se estableciera un estudio en el cual detectáramos ese talento, ese carisma, ese don de Dios, para poder desarrollarnos mejor como laicos y cumplir esa función de salir al encuentro de esas realidades que tanto nos apesumbran. Sí, de hecho, parte del ministerio de nosotros los obispos y los sacerdotes es esa parte de discernir, ¿verdad? El discernimiento espiritual ayuda a discernir cuáles son los carismas de las personas para que desde su carisma pueda prestar su servicio. Miren, en esta parte, pues la iglesia tiene esa gracia de que el Espíritu Santo pues ha derramado carismas y dones a todos los fieles, y el asunto es discernir para saber cuáles son. Y entre esos carismas, miren, yo ahorita veo muy cargada la tinta hacia cuestiones litúrgicas, y hay muchos laicos que quisieran ser como la extensión de las manos del padre párroco o vicario, ¿no? Y vean simplemente la cantidad de ministros extraordinarios de la comunión. Varones y mujeres están al por mayor. En Morelia hay como unos 6,000 en toda la diócesis, ¿ya? Pero ministros de la pastoral social son una mínima expresión. Creo que ya llegó por aquí el padre Miguel Gaona, no sé si lo vi entrar o me equivoqué, pero podría decir cuántos laicos tienes en la diócesis colaborando en cuestiones de pastoral social, padre. Gracias. Fíjense, son 250 parroquias en Morelia y solo 100 y tantos laicos participan en la pastoral social. Son ministros, son servidores de la caridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que el campo de los laicos es la cuestión social. Y eso no lo digo yo, lo dice el magisterio de la Iglesia en la Lumen Gentium. Si ustedes leen la Lumen Gentium, allí dice cuál es el campo propio de los laicos, ¿sí? Y yo creo que sí valdría la pena en algún momento darle una vista a esto para replantear, porque el campo propio de los laicos es el mundo. Y el mundo se entiende todo lo que hay en el mundo, ¿ya? Y construir el reino de Dios ahí, pues es parte de la tarea. Y ahí tienen la exhortación de la Christi Fidelis Laici,
si le dan una leída a esa exhortación, también van a clarificar muchas cosas, ¿verdad? Y entonces allí tenemos que meterle más las manos al mundo. Por eso el mundo está como está, porque los laicos han dejado de hacer lo propio, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar a donde ustedes pueden llegar. Miren, los presbíteros, los diáconos, las religiosas, los obispos, no podemos llegar a muchos lugares donde ustedes pueden llegar. Por ejemplo, yo no puedo militar en un partido político, ¿sí? Allí yo tengo vetado eso. Yo no me puedo postular a ser candidato de un partido político, aspirar a un puesto público. El Código de Derecho Canónico me lo prohíbe y se lo prohíbe a todos los presbíteros. Entonces, pero ustedes sí pueden llegar. Ustedes no tienen prohibido entrarle ahí, hablando pues en el ámbito político, ¿verdad? Entonces, tienen mucha chamba ustedes, ¿verdad? Tienen mucho que hacer, más que nosotros los presbíteros. Había una última participación, ya había, ¿no? ¿Ya no? Perdón. Creo que de alguna manera todo lo que estamos sacando es una conclusión que hasta cierto punto nos está llevando a un punto donde, ¿qué somos nosotros los laicos? Porque estamos hablando que es la doctrina social de la Iglesia. Para empezar, yo preguntaría a todos y a cada uno de nosotros, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos Iglesia. Entonces no podemos dejarle la chamba a los sacerdotes, porque acuérdense que ahorita, ok, nos ha costado mucho trabajo, sí, pero ya estamos trabajando sobre la sinodalidad. Y como decía mi obispo, que los sacerdotes se bajen de su ladrillito para que todos trabajemos parejo. Pero nosotros como laicos nos decimos, no, es que el Padre quiere que yo haga, es que el Padre necesita que yo haga en la parroquia. Pero nosotros como laicos no nos damos cuenta de las necesidades que nuestra propia gente tiene. No estoy a favor de ellos, ni estoy a favor de nosotros mismos, porque hemos cometido muchísimos errores. Y la doctrina social de la Iglesia es nuestra. Porque nosotros somos los que le aportamos a la Iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, nuestras experiencias. Entonces, si nosotros no aportamos lo que nos corresponde, nosotros somos los que no estamos haciendo la chamba. Entonces yo pediría a todos ustedes y a cada uno de nosotros el hecho de que nos demos cuenta cuáles son las necesidades de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, cuáles son las necesidades de nuestros sacerdotes, qué necesitan. Ya dejémonos el hecho de que el sacerdote sea el palero, sea el padre, sea la madre, que nosotros como laicos llegamos y le decimos al Padre, ay Padre, es que me duele, porque es mi mamá que me murió. Y el sacerdote tenga que hacerle en ese momento de madre. Es un ser humano como nosotros y también tiene sentimientos, pero desgraciadamente lo estamos mal ocupando. El sacerdote tiene mucha chamba y nosotros tenemos más. Entonces yo sí pediría que analicemos si somos laicos o somos iglesia. Para mí la idea es que somos iglesia. Entonces participemos como tal y de alguna manera agradezco esta oportunidad de estar aquí tomando este curso, porque nos hace muchísima falta. Todos aquellos que trabajamos con familias, desde ahí podemos inculcar muchísimos valores. Alguien decía, ¿por qué preocuparnos por los muertos? ¿Por qué preocuparnos por los narcotraficantes? Desgraciadamente todos ellos salieron de una familia. Y si nosotros que trabajamos con familia no inculcamos los valores, nosotros como padres no hacemos valer esos valores, creo que estamos perdiendo. Muchas gracias. Pues ahí solamente animarles a que pues sigan estudiando esto de la doctrina social de la Iglesia
conociendo los documentos y pues no olvidar esto de los laicos y de los consagrados. Miren, es solamente una cuestión conceptual, ¿verdad? Se usa el concepto laico no en el sentido del mundo, ¿verdad? En el mundo se ha malentendido la palabra laico porque de origen la palabra laico viene del griego laos, que significa el que viene del pueblo, el que es del pueblo, el que está en el pueblo. Entonces, este pueblo de México es cristiano católico. ¿Por qué? Porque está consagrado por su bautismo a Dios. Y entonces en la Iglesia usamos la palabra laico para diferenciarlo del orden sagrado, nada más, pero no es en el sentido del mundo. Y todos los que hemos sido bautizados formamos la Iglesia de Cristo porque hemos aceptado a Cristo por la fe y entonces pertenecemos al pueblo de Dios que milita en estas tierras de México. Y entonces tenemos que tomar en cuenta nuestra consagración bautismal. Todos empezamos así en la iglesia. Entonces yo los animo a que, pues sí, seamos iglesia, pero en ese sentido, ¿verdad? De pueblo de Dios que camina en este tiempo, en esta situación, en esta circunstancia. Somos personas de fe y nunca perder eso de vista, ¿verdad? Somos personas de fe. No nos convirtamos en sociólogos o en economistas o en políticos así sin fe. Somos personas de fe ante todo. Y desde la fe hay que leer los acontecimientos que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Muchas gracias.